Voy a tratar de contestar de la manera más breve, pero al mismo tiempo completa posible algunas de las observaciones. Bueno, uno o una de las personas participantes tiene algunas sugerencias y observaciones sobre el tema del patrimonio cultural. Tiene tres notas aquí. Dice: durante el saqueo de la biblioteca por los chilenos se usó como establo de caballos. Bueno, sí, el local de la biblioteca fue ocupado por el ejército, por las tropas de ocupación chilena, y ahí se instaló un batallón, una especie de un grupo de soldados, y efectivamente hubo caballos también, etcétera. De manera que no solo fue saqueo, es decir, que entraban a llevar libros y se lo llevaban, sino que físicamente el local estuvo ocupado. Y ahí, en fin, yo me salté toda esa parte, pero digamos, dos cosas quiero mencionar. Una es que el saqueo de la Biblioteca Nacional y también el archivo, por ejemplo, Pedro Guiwich ha trabajado sobre esto, el archivo de la Inquisición, no ocurrió de una manera espontánea. Es decir, los soldados veían, estos libros se ven interesantes, lo metían en una caja y lo mandaban. Lo que se ha encontrado, Pedro Guiwich y Carmen McEvoy, entre otros, es que desde Chile se direccionaba qué era lo que querían que se envíe a Santiago. Había historiadores, intelectuales chilenos que conocían muy bien lo que se conservaba en los repositorios peruanos y enviaban memos y notas pidiendo explícitamente determinadas colecciones de documentos o libros. De manera que fue, digamos, un saqueo dirigido desde Santiago. La misma persona me dice: deberían pasar todos los libros de Amazonas a la Biblioteca Nacional, ya que hasta ahora se venden y compran libros antiguos. Amazonas es una feria de libro viejo acá en Lima, le informa a mi colega Ricardo, y quizás a algunos otros que no lo sepan. No sé si la idea es práctica y viable, pero en todo caso tengo que mencionarles. Acabo de estar en Amazonas de 3 días y me llevé una gran decepción. Ya no hay libros buenos, antiguos, raros, o quedan muy pocos, o de repente me los esconden, pero 90% de los kioscos venden maquetas y libros piratas y otras cosas. En todo caso, digamos, es nuestro deber ir por Amazonas y por Quilca y por estos lugares, y si encontramos algo sospechoso, pues obviamente tratar de hacer algo para recuperarlo. Pero pasar todos los libros de Amazonas a la Biblioteca Nacional no creo que sea una buena idea, porque nos llenaríamos de libros piratas y cosas que no son muy útiles. Y luego dice: durante el saqueo y la tragedia de 1943 no solo se perdieron los libros, sino también huacos precolombinos. Y no sé si el saqueo se refiere al saqueo chileno y la tragedia del incendio. Bueno, sí, yo no tengo mayor información, o sea, había huacos precolombinos ciertamente en la biblioteca cuando ocurrió el incendio. No me he preocupado de indagar más sobre cuántos y cómo se perdieron. Otra pregunta dice: ¿el donativo norteamericano fue una manera de contrarrestar el avance de la ideología nazi en América Latina? Sí, bueno, como lo mencioné, se enmarcaba dentro de esta política del buen vecino, esta política panamericanista de Estados Unidos, de estrechar vínculos con América Latina en un momento en que se necesitaba aliados para combatir la amenaza nazi-fascista, ¿no? Era esta especie de rostro benévolo del imperio, y claro, además no es el único evento, no es la única tragedia que Estados Unidos ha utilizado en la historia para tratar de ganarse, digamos, la simpatía de sociedades o grupos sociales en América Latina. Hay varios otros casos, se me ocurre, el primero es el famoso, no sé si famoso, pero hubo un huracán en Puerto Rico justo después de la ocupación norteamericana en 1898, y fue utilizado por Estados Unidos para congraciarse con la población puertorriqueña y convencerlo de que Estados Unidos podía ser, digamos, benévolo, generoso y todo lo demás.
¿Qué formación profesional tuvo Carlos Romero? Ninguna, pues sí, creo que ninguna. En fin, él había entrado muy joven a trabajar a la Biblioteca Nacional y, digamos, no había en ese momento ni una escuela de bibliotecarios, ni ninguna otra, digamos, formación profesional a la cual pudiera él acceder. De manera que su formación fue empírica a través de la práctica de muchos años, como solía ser en ese tiempo. Después dice, sobre la devolución hecha por Argentina, no me quedó claro si el libro de Antonio de Nebrija llegó a la Biblioteca Nacional o al Convento de San Francisco. Llegó a la Biblioteca Nacional, había sido adquirido por la Biblioteca Nacional de forma legítima, digamos, había pertenecido antes al convento, pero era de la Biblioteca Nacional, de manera que fue devuelto a la Biblioteca Nacional. Ha logrado determinar las posibles fuentes de archivo existentes para profundizar en la investigación sobre la organización de la Biblioteca Nacional del Perú de 1943. Bueno, sí, hay, la Biblioteca Nacional tiene un archivo de documentos, he accedido a buena parte de ellos, no a todos, todavía me quedan algunos por consultar. Incluyen reportes, entrevistas, recortes periodísticos, fotografías, en fin. Eso forma parte de la historia de la Biblioteca Nacional y ciertamente del archivo. De hecho, esta mañana me he enterado de otro documento que yo no había visto y que espero poder consultar pronto. La Biblioteca Nacional, dice otra pregunta, ¿tenía un inventario de todas sus colecciones antes del incendio? No. Y esto es un asunto que motiva a varios, entre ellos el propio Basadre, perdón, a descartar la hipótesis de que Romero hizo quemar la Biblioteca Nacional para ocultar los robos que habían ocurrido durante su administración y de los cuales supuestamente él también era cómplice. Precisamente no podía ser, porque si no había un inventario previo, el nuevo inventario no tendría contra qué cotejarse, ¿no? Y por lo tanto no había en principio ningún interés por parte de Romero de quemar la biblioteca para evitar el inventario de tal manera que no se conozcan los robos. Y este había sido, me salté varias citas, pero varias personalidades habían estado insistiendo en la necesidad básica, elemental de un inventario, ¿no? Basadre cuenta en algunas de sus memorias cómo la gente iba a la biblioteca e investigaba de memoria, o sea, a veces no había ni ficheros, ¿no? Y dice, por ahí alguien le decía, he visto un folleto de tal y tal, y iban y buscaban, ¿no? Pero no había un inventario de toda la colección. Acá hay una para los dos. Le dice, las bibliotecas pueden tener copias de originales de otros países, ¿es bueno esto? Y luego dice, actualmente se subastan libros antiguos importantes en bibliotecas. Se subastan libros antiguos importantes y las bibliotecas pueden comprar. Sí, bueno, obviamente hay siempre remates, subastas, algunas legítimas, otras no tanto, y las bibliotecas podrían adquirir, en fin, siempre y cuando se observen, digamos, las formas legales, ¿no? Una de las cosas que no mencioné es que Basadre dice que cuando vino la delegación norteamericana logró, en fin, lo que tendría que haber sido, digamos, norma elemental, logró que el director de la Biblioteca del Congreso norteamericano se comprometa a no comprar ningún libro o documento peruano antiguo sin consultar con la biblioteca peruana, en el caso de que fuera una compra, digamos, medianamente sospechosa, ¿no? Es decir, una especie de chequeo previo antes de concretar una. Sabemos que muchas veces eso no se puede, en fin, hay otras consideraciones, pero como comentábamos al mediodía con algunos colegas, esta es la historia de los museos y de las bibliotecas, sobre todo en los países imperiales o los países que han tenido experiencias de colonización, ¿no? Están llenas de artefactos que llegaron allí de maneras poco claras, ¿no? Y si tuviéramos que exigir que todas esas sean devueltas a sus países de origen, la verdad, no terminaríamos nunca. Y creo que tengo que apurarme porque si no tampoco termino de...
¿Qué intelectuales brindaron soluciones y aportes económicos para el desastre causado por el incendio? Bueno, aquí remito a la persona interesada a las memorias de Basadre y también a los números del boletín de la Biblioteca Nacional, donde con mucho cuidado se hacía una lista de todos los donantes, grandes y pequeños, ¿no? En cantidad en soles o en cualquier moneda, número de libros, etc. Hay un listado bastante completo, digamos, de los donantes. Bueno, esta pregunta es sobre el saqueo de la Guerra del Pacífico, creo que ya lo mencioné rápidamente y me tomaría mucho más tiempo. ¿Podría dar más detalles de los libros peruanos en esa colección de Estados Unidos? Bueno, supongo que se refiere a la colección Harkness, que en fin, se puede encontrar información en internet. Es una colección sobre todo documental, hay, hasta donde yo entiendo, por ejemplo, hay incluso libros de notarios, ¿no? de época colonial temprana, hay una cantidad de documentos coloniales. Es una de las mejores colecciones para estudiar la historia colonial peruana, y hay allí materiales que para muchos no debieron haber salido del Perú, ¿no? Espero que en una próxima oportunidad que me inviten tenga cosas que decir. Este es un proyecto que recién estoy empezando. Dice, ¿existe algún proyecto de ley que se haya presentado al Congreso de la República para proteger e impulsar la biblioteca como patrimonio cultural del Perú? No lo sé. Quisiera creer que sí, que hay algún esfuerzo, digamos, por parte del Ministerio de Cultura, de las autoridades respectivas, de los parlamentarios, para, digamos, proteger el patrimonio cultural y dentro de él proteger a la biblioteca, pero con toda franqueza no tengo ninguna información concreta sobre esto. Bueno, hay para empezar un comentario, parece que creo que dice lo siguiente: creí que era muy desorganizada, pero me encanta juntar diversos libros para los niños y que sé que les gusta. El laberinto era el orden de su corazón, o era un orden de su corazón. Eso es lo que el libro es para mí, y entiendo que un poco más para Borges. Esto es muy interesante, muy revelador, esta cosa de que, bueno, tal vez no se necesitan toneladas de libros y armarios y catálogos, y que tal vez hay otras formas de aprender, ¿no? De hecho, Borges mismo, digamos, habla de caminar las calles de Buenos Aires como una forma de aprender el mundo, y de hecho él es ciego, recorre los pasillos de una biblioteca cuyos libros o estantes ya no comprende, pero sí en su memoria se va formando la idea de ciertos poemas, de ciertas referencias que siguen gatillando su creatividad, ¿no? Entonces, los laberintos físicos tal vez son un desafío a la mente, y yo creo que en ese sentido tal vez las obras de Borges son intrigantes y plantean enigmas que gatillan la imaginación tal vez más que 1000 libros juntos, ¿no? Esta otra pregunta, que es sí una pregunta, va en similar dirección. Dice, resulta evidente que la obra de Borges puede ofrecer diversas lecturas de mucho provecho para no pocas disciplinas. Tal es el ejemplo del cuento Pierre Menard, el autor del Quijote, como ejercicio didáctico para mejor entender la hermenéutica. Ahora, ¿es posible aplicar la política de una biblioteca total en un contexto en el cual se busca la democratización de la cultura? Bueno, yo no, mi libro va a dar cuenta, digamos, de un cierto rezago en adoptar lo que en su momento se consideraba
el más democrático de los proyectos, ¿no? Este proyecto del Library Movement de los Estados Unidos, que permitía la transparencia total de la organización bibliotecaria, una especie de fábrica para acumular información, y la accesibilidad de los ciudadanos de toda profesión y nivel social a esos saberes, sin casi distinción de si el saber es alto o bajo, digamos. Podía ser un manual de corte y confección o puede ser un tratado de filosofía, digamos. Todo debería estar incluido allí. Ahora, en el contexto, esta biblioteca era centralizada, y uno puede decir, bueno, todavía, aunque Biblioteca Proyecto de Colección Universal tiene un proyecto centralizante que impide que la gente vaya, todos no pueden ir a Washington. Pero en su práctica ellos sí trataron de democratizar, y de hecho la biblioteca, con su gran crecimiento del número de volúmenes, cada vez se hizo una biblioteca más difícil de acceder a un libro en particular, porque ellos empezaron a mandar a requerimiento de un habitante de Utah, por ejemplo, el libro hasta Utah, y hasta que volvía a Washington, el lector de Washington no lo podía consultar. Entonces, como que los norteamericanos un poco cultivaron ese afán de una biblioteca democrática, y no era este el único tipo. Yo estoy hablando de bibliotecas centrales, nacionales, que luego se convierten en universales, pero hay otros tipos: las bibliotecas populares, las bibliotecas municipales, bibliotecas ambulantes. Hoy en día, para pensar una política bibliotecaria afina a una democratización de la cultura, hay que combinar bibliotecas centrales, bibliotecas ilustradas con bibliotecas ambulantes, bibliotecas de barrios, y de hecho la Internet nos permite imaginar una biblioteca total, totalmente diferente, y una difusión mucho mayor de la que podía pensar Borges. O algunos borgianos dicen que Borges a esto ya lo pensó, y que en sus libros ya están las claves para hacer el diseño de la nube, ¿no? De la biblioteca en nube, la biblioteca universal en nube. O sea que mi respuesta es que en Borges hay mucha idea, digamos, para repensar los sistemas de acumulación de libros, la relación entre la concretitud y la fisicalidad de los libros y de los anaqueles, la intermediación del catálogo, la obra falsificadora o escondedora, digamos, del personaje bibliotecario, que tal vez esconde cosas al lector, y esta ambición de que el mundo real está tal vez de los vidrios afuera de la biblioteca, y que estos cuchilleros o gauchos o llaneros o rancheros mexicanos hablan otros idiomas, y que tal vez esto es la verdadera riqueza de la cultura está afuera. Esto Borges ya lo pensó. En ese sentido, uno podría decir que la borgiana es la biblioteca universal, ¿no? Y por último, dice, muchas gracias por su ponencia, ¿de qué manera la literatura de Borges influyó en el pensamiento y en la mente de la juventud en Argentina? No con los golpes militares que hubo. Bueno, la relación de Borges con el peronismo es un tema muy tratado, muy conocido. Él era antiperonista, su hermano y su madre sufrieron la represión de la policía peronista. Él fue humillado, digamos, en sus años más creativos, no tuvo el rol que él esperaba en esos años. Por el peronismo, y ellos, los amigos Borges y Bioy Casares, escribieron el cuento más terrible de la plebe peronista, que se llama La fiesta del monstruo, que muchos de ustedes lo habrán leído. Entonces, su posición antiperonista, Borges tuvo alguna sensibilidad muy clara de lo que era el peronismo,
en el sentido de que él no se compró todo el aparato de propagandístico, no creía que la Argentina era una gran potencia, ni mucho menos, y digamos su desconfianza, su ironía, digamos, es siempre iluminadora a las juventudes de aquel tiempo y a las juventudes de hoy, y todos estos cuentos siguen gatillando la imaginación de personas que no creen lo que les dicen, ¿no? Esto es muy importante en la cultura política moderna, porque los estados tratan de vender relatos muy organizados de lo que es la nación, de lo que es el argentino, el chileno, el peruano, etcétera, de lo que son las naciones, y Borges luchaba contra eso en el sentido de que, bueno, es tal vez una diversidad cultural tan inabarcable que la literatura tiene problemas en replicarla, por eso él optaba por el ensayo, cuento, tal vez partiendo de una cita falsa o de un momento sobre el que se dudaba, para articular una teoría posible. Yo creo que en otro sentido Borges fue ciego a la otra parte más democratizante del peronismo, y bueno, que él cuando asume el puesto de director nacional solo recuerda, digamos, las quemas de las iglesias, la barbarie peronista, no reconociendo, digamos, otros beneficios sociales de los trabajadores y derechos de las mujeres y otras cuestiones que digamos, el avance que hubo en este momento, ¿no? Yo creo que bueno, tengo mi sesgo al respecto. Yo creo que es mejor leer Pierre Menard y la Biblioteca de Babel y los poemas de cuchilleros, de gauchos, de Borges, que la doctrina peronista de Juan Perón, ¿no? Pero ese librillo es infame. Bueno.